Hola, yo soy Samira Sedana Zawak, soy de segundo bachillerato B y voy a hablar sobre Ortega y Gasset, el conocimiento. El primer punto es el problema de la verdad. Para Ortega, el conocimiento es la adquisición de verdades en las que se nos manifiesta el universo trascendente de la realidad. Así que la verdad es un problema dramático, porque cuando se intenta definirla aparecen datos contradictorios. Por un lado, la verdad, al pretender ser un reflejo de lo que las cosas son, sería una e invariable, pero en cambio, por otro lado, la historia muestra cómo el hombre ha cambiado de opinión y considera como verdad la que poseía en ese momento. Cuando el hombre trata de definir la verdad con estos datos contradictorios que se encuentra, dan lugar a dos posturas distintas y opuestas, que es el escepticismo y el dogmatismo. El relativismo, que su versión más radical es el escepticismo, dice que la verdad no existe, pero en cambio el racionalismo, que su versión más radical es el dogmatismo, dice que la verdad que sí que existe. Entonces, el relativismo renuncia a la idea de que la verdad pueda ser conocida por el hombre y afirma que pretender conocer la verdad es ilusorio. Por otra parte, el racionalismo, con el fin de salvar la existencia de la verdad, renuncia a la vida y a la historia, y dice que la verdad es una abstracta e invariable, y que no puede atribuirse a personas individuales, corruptible y cambiante. Obliga a suponer la existencia de un sujeto abstracto, exento de variaciones y peculiaridades individuales. Es la razón de la que habla Descartes, y que no coincide con ningún sujeto humano individual, o el ente racional al que hace referencia Kant. El segundo punto es el raciovitalismo, que es un planteamiento de Ortega que une la racionalidad y la vida para no estar contrapuesta, e intenta superar el vitalismo y el racionalismo, que conduce al irracionalismo y a una fuerte miopía intelectual, para asumir lo valioso de ambas en una síntesis superior. Se trata de sintetizar las perspectivas de la vida y la razón, pero no hay una crítica ni a la razón ni a la vida, sino que critica al racionalismo y a la estrechez filosófica del vitalismo. No se debe renunciar a la razón, porque es el único modo de conocer. El racionalismo valora tanto a la razón que no aprecia sus limitaciones. Razonar consiste en averiguar los principios o fundamentos últimos de algo. Por ello, el paradigma del razonamiento es la definición, en la que encontramos ciertos elementos que son irracionales y no pueden ser conocidos por la razón, sino por medios irracionales, como por ejemplo el sentido común. La razón tiene unos límites que vienen impuestos por la realidad. La creencia de que no hay límites para la razón conlleva ir contra esta, y esto es el irracionalismo. Si el racionalismo cae en este error es porque parte de la fe en la razón, que absolutiza su objeto. Ortega no reniega de la razón, pretende desenmascarar lo que tiene de místico para así salvarla. Hay 4 tesis para descomponer el raciovitalismo según Ortega. La primera es la realidad y dentro de esta la vida, la cual estaba ahí antes de que ningún filósofo diese cuenta de ella. Tiene primacia ontológica, es decir, el pensamiento viene después de esa vida que le antecede. En segundo lugar, si la realidad precede al pensamiento, la función de la razón no puede ser rehacer la realidad, sino explicar aquello que le precede. En tercer lugar, dentro de la realidad preexistente, lo que le interesa conocer a Ortega es la vida, que es aquello sobre lo que se debe teorizar. Y por último lugar, de por vida, Ortega no atiende a su significado biológico, sino que se refiere a la vida personal, que es moldeada por las circunstancias y que es caracterizada por la libertad. El hombre se caracteriza por el pensamiento, piensa para actuar y teoriza para vivir. El pensamiento se manifiesta en las ideas, que son las coordenadas para que se oriente el hombre en el mundo. Ortega establece la clasificación de creencias e ideas. Las ideas, que son pensamientos que construimos nosotros y de los que somos conscientes. Si las discutimos y tenemos
y tenemos es porque no nos sentimos inmersos en ella, y las creencias, que son una clase especial de ideas, que no tenemos necesidad de defenderlas, ya que vivimos inmersos en ellas, y que son nuestra realidad y no las cuestionamos. Esta distinción incide en la dicotomía vida-razón. Las creencias son nuestra vida, es decir, la realidad en la que estamos inmersos, de la que partimos y nos poseen. Ya estaban ahí antes de nuestra llegada. Las ideas son equiparables a la razón, con la cual pensamos la realidad que es vida. La función de la filosofía siempre ha sido y será transformar las creencias en ideas, y para ello se requiere el paso previo de la duda, para que podamos perder la seguridad en nuestras creencias. La duda surge cuando nosotros perdemos la fe en las creencias que teníamos. Las creencias eran nuestra vida y nos permitían vivir en ellas sin problemas, y las ideas, por el contrario, no nos permiten una existencia cómoda, dado su carácter reflexivo y crítico, y están continuamente haciéndose y deshaciéndose porque el pensamiento es fruto de la duda. En tercera parte tenemos la verdad como perspectiva. La doble instancia del pensamiento obliga a reunir en una fórmula dinámica la relatividad de la verdad, a la que empuja el carácter de función vital que posee el pensamiento, y la verdad como valor absoluto, a la que empuja su necesidad de reflejar la realidad tal como es. Esto se consigue gracias a la verdad como perspectiva. La verdad que el hombre puede conseguir nunca será una verdad plena. Por grandes que sean los esfuerzos que el hombre realice, nunca lo conseguirá del todo, es decir, nunca encajará plenamente en la realidad. El hombre solo reflejará de la realidad lo que se pueda ver de ella desde un punto de vista y desde una distancia concreta, o lo que es lo mismo, desde una perspectiva. El hombre no tiene otro remedio que contentarse con esa parte de la verdad que le es accesible desde donde se encuentra. El punto de vista cambiante de la vida presenta a los ojos del hombre cada vez una nueva selección y una nueva figura de la verdad única e inmutable. La perspectiva individual es el único modo de apreciar la realidad. Dos puntos de vista sobre la misma realidad no pueden coincidir en ningún caso, pero pueden complementarse. Así que lo que debe hacer cada individuo es procurar reproducir fielmente su punto de vista. Para definir esta postura, Ortega lo define en dos imágenes, la de la selección y la del punto de vista. El sujeto humano que conoce no es ni un vehículo que deforma las impresiones externas ni un medio transparente que las deje sin tocar. Es un medio que selecciona y es un espejo que refleja la realidad, pero siempre desde un lugar determinado. Por última parte tenemos el historicismo. El hombre tiene historia y no se le puede aplicar el concepto biológico de vida, y su realidad reside en lo que los hombres anteriores que le han legado un sinfín de ideas y creencias, una herencia que le permite no partir de cero. El hombre es fruto de su historia, es heredero de la historia de la humanidad, siendo esta característica la que le diferencia de los animales. Por lo tanto, el animal hereda instintos y el hombre hereda ideas y creencias. Esta conciencia de haber heredado algo es la conciencia reflexiva o histórica, de la que los errores son parte de su legado, lo cual tenemos la posibilidad de no repetirlos. El hombre es en su realidad historia. Su naturaleza consiste en no tener ninguna naturaleza, sino en ser lo que es porque lo ha recibido. La historicidad del hombre se caracteriza como: primero, que el hombre es mutable. Segundo, que esa mutabilidad se puede estudiar en la historia. Y por último, por ser un animal mutable e histórico, puede aumentar o dilapidar su caudal cultural heredado. El hombre no tiene naturaleza, sino que es historicidad, es decir, una pura potencia definible en multitud de datos. El reto de afrontar su futuro es lo que fuerza al hombre a recurrir a su pasado, ello especialmente en la filosofía. Para comprender una cosa se debe dividir en partes. Esas partes en la historia vienen definidas por las generaciones, que poseen notas comunes, ideas o creencias que difieren de una generación a otra, lo cual permite o entraña avances y retrocesos. Ortega lo dice del siguiente modo: ahora bien, la reducción o conversión del mundo a horizonte no resta lo más mínimo de realidad a aquel,
simplemente lo refiere al sujeto viviente, cuyo mundo es, lo dota de una dimensión vital, lo localiza en la corriente de la vida, que va de pueblo en pueblo, de generación en generación, de individuo en individuo, apoderándose de la realidad universal. Y ahora voy a comparar el conocimiento de Descartes con Ortega y Gasset. Por cierto, la imagen que está arriba a la izquierda es de Descartes y la que está arriba a la derecha es de Ortega y Gasset. Entonces, para Descartes será verdadero lo que la razón distinga como claro y distinto, excluyendo el lugar y momento histórico al que pertenezca. Una razón separada y sin ningún contacto con el cuerpo, la sustancia pensante que cuando se deja llevar por los sentidos entra en contacto con lo sensible y pierde capacidad de alcanzar la verdad. Para él, ni la vida concreta ni su momento histórico influyen en su capacidad de conocer lo que se ha definido como real. En cambio, para Ortega sucede lo contrario. El conocimiento siempre es alcanzado desde una perspectiva, desde un punto de vista. Las circunstancias del sujeto determinan la parte de verdad a la que tiene acceso. Por tanto, ningún sujeto ni ninguna época histórica podrá alcanzar jamás el conocimiento absoluto y definitivo. Alcanzarán solo una parte de la verdad. Desde su vida el hombre alcanza realidades objetivas, lo que no implica que sean ultravitales y extrahistóricas, porque solo son accesibles desde una vida y una historia. Por eso, la verdad no es consecuencia de una sustancia pensante o alma racional, sino de una razón encarnada en la vida, de una razón vital. Y esto es todo por ahora y espero que os haya gustado.